La tercera línea temporal. La tercera línea temporal es la línea temporal. ¿Cómo puedo explicar esta? Porque esta no tiene un nombre tan definido como las otras dos. Una era historias originales, la otra era crossover. Esta otra línea temporal es la línea temporal de los sketches. De los sketches. Como un sketch cómico, como una caricatura de fantasías animadas de ayer y hoy de los Looney Tunes. Como esos capítulos que vuelven a su status quo, pero incluso más como eran originalmente esas animaciones de los Looney Tunes y de Disney de hace muchos años, donde podías ver a un personaje recurrente de repente en una montaña congelada y de repente en el siguiente corto de ese personaje lo ves en una isla tropical tomándose un cóctel. Sigue siendo el mismo personaje, sigue conservando las características y personalidad del mismo personaje, pero en un entorno completamente distinto. No se apega a ninguna saga continua, como decir, la saga de Dragon Ball o alguna saga de One Piece, sino que es una línea temporal que realmente no tiene línea temporal, pero conserva los valores del personaje y es un personaje recurrente que puede reconocer. ¿Quién no reconoce a Bugs Bunny, por ejemplo? Entonces, esta es la tercera línea temporal que ha llegado a mí. La línea temporal que realmente no tiene una línea temporal. La línea temporal cuyos sketches valen cada uno para sí mismo. Cada historia es una historia autocontenida que tiene personajes recurrentes, que no es que un personaje vaya a cambiar la personalidad radicalmente en este sketch que trata de esta isla desierta a este otro sketch que trata de una montaña congelada. Ese mismo personaje, misma personalidad, puede estarse relacionando con otros personajes y actuar distinto de acuerdo a esos diferentes entornos en los que está. Sin embargo, sigue siendo el mismo personaje recurrente. Y no solamente el mismo personaje recurrente, puede ser otro personaje recurrente. Antes estaba el Bugs Bunny, el Pato Lucas, etc. En este caso, personajes que yo puedo elegir, tanto de los personajes que yo he creado, donde no tengo por qué estarme enfocando en que lo que está haciendo el personaje mío original en una isla desierta tenga que ser compatible con el resto de la saga y de toda la historia y de todo lo que antecedió a ese personaje. No tiene que haber una continuidad. Se respetan los valores del personaje, el diseño, la personalidad, pero no hay una línea temporal que yo tenga que respetar. El personaje de repente está en un lugar y en el siguiente corto, si ese mismo personaje aparece, está en otro lugar relacionándose con otros personajes y en otras situaciones distintas. Lo mismo puede pasar no solo con personajes originales míos, sino también con personajes que yo tome de otras franquicias, que yo respete sus valores, sus diseños, sus cosas, bueno, los adapte a mi estilo de ser los diseños y los dibujos y los escenarios, pero lo ponga en situaciones donde nunca se los vio en sus historias canónicas, que no tiene sentido dentro de sus historias del canon de sus mangas, de sus cómics, de sus anime, películas, etc. Pero yo estoy adoptándolos en una historia que no es una saga que tiene que continuar, sino que comienza y termina en ese mismo sketch. Y ese es el descubrimiento que he tenido y la razón por la cual estoy hablando frente a un público imaginario sin ver directamente a la cámara y divirtiéndome un rato.